tu amor, por tu infinito perdón. Gracias te doy por Jesús. ¿Cómo están mis hermanos? Sea la paz de Dios sobre sus vidas, sobre sus hogares. Sea la misericordia de Dios extendiéndose cada día hacia cada vida, hacia cada persona, que nunca falte la misericordia de Dios en nosotros. Mis hermanos, somos bendecidos en gran manera. Somos bienaventurados porque la paz de Dios y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Dios nos ayude a vivir en esa paz, en esa gracia en la que el Señor quiere que vivamos. Somos bienaventurados, mis hermanos, porque ante todas las cosas el Señor en su voluntad ha placido extender su conocimiento de su amor, sobre todo el llamarnos y sellarnos antes de la fundación del mundo. Eres bienvenido en este día, que es un tiempo de estudio. Que sea la misericordia de Dios llenándonos en esta tarde, noche, en la hora que el Señor permita que tú recibas la palabra. Vamos a entregar este tiempo al Señor para pedirle al Espíritu Santo que sea Él tomando control de las cosas y que Él nos ayude, no solamente a mí, no solamente a las personas que van a recibir, sino también a mi vida, porque también soy de los que recibo. Soy también parte de, juntamente con ustedes, de quienes aprende la palabra. Pongamos este tiempo en oración. Padre, en el nombre de Jesús. Para ti es reconocer, Señor, las cosas, Señor, y que tú eres signo de gloria. Perdónanos muchas veces por entrometernos en cosas, Señor, que no tienen nada que ver con el reino, Papá de los cielos. Perdona por dar rienda suelta a la carne, Señor, y por todavía, Señor, Padre, a tener deleites en la carne, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi vida, Señor. Te pido perdón por tu pueblo. Te pido perdón por las veces, Señor, que muchas veces, Señor, ponemos los ojos, Señor, en cosas que ya no tienen parte, Señor, con nosotros. Padre, ayúdanos a morir a nosotros mismos. Señor, perfecciona tu obra en nosotros, perfecciona tu obra en tu iglesia, en tus hijos. Perfecciona tu obra, Señor, en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos necesitados de ti, Señor, cada día. Y que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Perdónanos por toda decisión que hemos tomado sin tu dirección, sin tu voluntad. Perdónanos por todas las veces, Señor, que hemos caminado, Señor, acorde a nuestro intelecto, acorde a lo que creemos y pensamos. Acorde, Señor, al dicho de hombres, Padre, y no acorde a lo que tu Espíritu nos haya dicho, Señor. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a tener corazones sensibles a ti, a tener el oído abierto. Perdónanos, Señor, cuando muchas veces creemos, Señor, Padre, acorde, Señor, a la lógica humana y no acorde, Señor, a la fe, Señor, Padre, puesta, Señor, a través de Jesucristo en nosotros. Perdónanos, Señor, ten misericordia de las naciones por las situaciones que se están viviendo de guerras. Ten compasión por Medio Oriente, Señor, por todo atentado que quiera hacerse, Señor. Mete tu mano, Señor, y estorba las obras del enemigo en el nombre de Jesús. Estorba, Señor, Padre, todo atentado de muerte. Señor, cuida a tu pueblo, cuida a tu iglesia, Señor, en las naciones que están muchas veces en medio de conflictos, Padre. Guarda a tu pueblo que es perseguido, Padre, en el nombre de Jesús. Sosténnos, sustenta sus vidas. Perdónanos porque a veces no entendemos el llamado, Señor, y no hemos comprendido, Señor Dios Todopoderoso, Señor, lo que significa, Señor, servirte. No estoy hablando, Padre, únicamente de las persecuciones, sino del morir a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Sosténnos y llévanos, Señor, Padre, a mirar tu victoria en todo tiempo, Señor. Que miremos, Señor, Padre, el cumplimiento de todas las cosas en nuestras vidas. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Recibe la gloria, recibe el honor y la honra en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos en el estudio de las 7 dispensaciones. Estamos viendo lo que son las dispensaciones de la ley. Estamos en el estudio de lo que es el tabernáculo. Mis hermanos, como yo les dije, este tema va a ser dividido en varios subtemas acorde a lo que se refiere. La semana anterior yo especifiqué que yo no podía entrar mucho en detalles con respecto al tema y explicar todo lo que es el tabernáculo porque
el tabernáculo había que sacarlo por diferentes temas debido a la cantidad de tiempo que esto adquiere, mis hermanos. Y de hecho, créanse que el estudio que vamos a ver es bastante extenso. Y mis hermanos, hoy voy a ir más directamente al tema. Voy a ir más directamente a lo que es la lectura. Obviamente vamos a leer versos bíblicos, pero solamente las citas por el tiempo, mis hermanos, porque como les digo, prácticamente para hacer el estudio me tocó estudiar de varias fuentes, mis hermanos, y no fue fácil. Y créanse que les digo que es bastante larga la información acerca de lo que vamos a ver en este día, así que voy a tratar de resumir, posiblemente yo me extienda, de hecho es bastante el contenido, por eso no vamos a entrar mucho en lo que es en detalle de los versos bíblicos en la lectura, por la situación de tiempo. Lo que sí, mis hermanos, vamos a entrar directamente al libro de Gálatas 3, del 19 al 29, que es la cita fuente, mis hermanos, que estamos viendo acerca de esta dispensación, que es la dispensación de la ley. Necesario es leer esta cita, mis hermanos, porque esta es la que sustenta y sostiene todo lo que nosotros vamos a ver durante todo el proceso que es la ley. La palabra del Señor dice, Gálatas 3 del 19 al 29. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Más, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Más adelante en los otros estudios vamos a ver toda esta situación, porque es importante, mis hermanos, que conozcamos lo que vamos después a leer de acerca del tabernáculo, todo lo que tiene que ver también con esta cita. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos sujetos a la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mis hermanos, nosotros ya estuvimos viendo acerca de lo que se refiere a la ley, y que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. Mis hermanos, la ley fue hecha con el propósito de que nosotros entendamos que nada podemos hacer en las fuerzas humanas. De hecho, la ley fue puesta para probar verdaderamente que el hombre no estaba en la capacidad de cumplir por sí mismo todo lo que es los mandamientos en su carne. La exigencia de ley te demandaba un cumplimiento perfecto que el hombre, por la naturaleza del pecado, le era imposible cumplir. Lo que Dios quiso a través de la ley era mostrar la impotencia del hombre para ser salvo por sus medios, y el ofrecimiento de Dios a través de su Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hablamos de los 10 mandamientos y cómo los 10 mandamientos hablan de Cristo, acerca de lo que se refiere a cada mandamiento, lo que en lo espiritual había la demanda, qué es lo que Dios estaba pidiendo y cómo Dios demandaba de los 10 mandamientos. A veces que nosotros pensamos que somos cumplidores de la ley porque hacemos unas cosas, pero no lo hacemos todo.
Y ante los ojos de Dios, si tú quieres justificarte por tus obras y por tus hechos, tú tienes que ser cumplidor de toda la ley sin fallar ninguna. Y eso implica que aun en tus pensamientos, en tus emociones y en tu carácter, tú cumplas la ley. Nadie puede hacer eso. Mis hermanos, todos los hombres tienen una naturaleza dañada que no puede ser transformada, y me estoy refiriendo a la naturaleza carnal, que es con la que convivimos hasta el día que nosotros partamos de este mundo a la presencia del Señor, o hasta el día que Cristo venga por nosotros. Así que estamos en el proceso. Ahora, dentro del estudio que nosotros estamos viendo del tabernáculo, vamos a entrar en el detalle de los atrios. Pero también, mis hermanos, para tener en cuenta lo que vamos a estudiar los siguientes días, también vamos a ver los materiales, y eso van a incluir materiales que están en el lugar santo y en el lugar santísimo. Obviamente no voy a mencionar mencionar los implementos, me refiero a lo que son el arca del pacto, el candelabro, los panes de la proposición, que son del lugar santo, sino el material con el que fueron hechos, para que cuando entremos en nosotros estudios entendamos para qué y con qué fin fueron hechas las cosas. Entonces, mis hermanos, el significado bíblico en el hebreo, la palabra atrios viene del hebreo hatzi, azara, que te habla de un espacio murallado sin techo, que conectado con una vivienda. Esto según 2 de Samuel 17-18. Como les digo, no vamos a entrar en la lectura de los versos por el tiempo. Un palacio, según Primera de Reyes 7-8, el tabernáculo, Éxodo 48, o el templo, Primera de Reyes 6-36. Aquí te habla específicamente de un patio, porque generalmente una parte específica que te habla de un lugar que está sin techo, que es parte de la vivienda, es el patio. Porque en el patio tú puedes crear un jardín, tú puedes hacer las cosas. De hecho, más adelante vemos que en el libro de Esther también habían jardines dentro de los atrios de los palacios del rey. Dicen, los atrios de algunos palacios eran tan grandes que tenían un jardín. De hecho, aquí hablaba de que la reina Esther iba a los jardines reales, o sea, los atrios eran prácticamente el patio, era la parte sin techo de una vivienda, de una casa, en donde tú puedes, según el espacio, podías mirar a lo que es el cielo, estar al aire libre dentro de la vivienda. Entonces los atrios representan eso, representan lo que es un patio. Habla de un patio porque es un lugar sin techo. Eso es lo que prácticamente te explica en lo que es un significado etimológico. Como el área cerrada que rodea el templo de Salomón estaba dividida en sectores por muros o edificios que se usaban, se usa la expresión atrios en Segunda de Reyes 21:5, Salmo 65:4 y Salmo 84:2. En el templo de Jesús tenían en el tiempo de Jesús habían 4 atrios. Este templo era el templo que había hecho Herodes. Ahora, el primer atrio se llamaba el atrio de los gentiles o el atrio exterior. En este atrio no importaban lo que eran las razas, no importaban las señas ni el qué lugar era, o sea, había libertad para entrar a adorar en esa puerta exterior. Era específico y era de acceso libre. Todo aquel que quería adorar al Señor dentro de los atrios, que no era perteneciente al pueblo de Israel, podía adorar en lo que era el atrio exterior, que era el atrio de los gentiles. Y obviamente es el atrio exterior porque prácticamente estamos hablando de que el celo que tenían los israelitas hacía que no todos podían entrar. De hecho, había una demanda del Señor, que aún los extranjeros solamente podían entrar hasta los atrios. Ya lo que se refiere al sumo sacerdote, los levitas ya entraban al lugar santo y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Aquí te habla de los 4 atrios, que en el atrio exterior, que es el primer atrio, solamente aquí podían ingresar todo tipo de personas.
No importaba las razas, no importaba el lugar, podías adorar mientras te mantengas en ese atrio. El segundo atrio, porque hay más adelante tres atrios más. Y dos, el uno se llama el atrio de las mujeres, que aquí también te habla dentro del pueblo de Israel, no importando el sexo, no importando el sexo, tú podías adorar ahí, en el atrio de las mujeres podían adorar en ese lugar. Y si eran también niños, si eran específicamente, bueno, si también habían otras personas que querían adorar en el atrio de las mujeres que sean del pueblo de Israel, ellos podían adorar en el atrio de las mujeres. El otro atrio, que era el atrio, estos dos se llaman el atrio interior. En el atrio interior estaba el atrio de las mujeres, donde entraban todos sin importar la edad y el sexo, pero que eran del pueblo, el atrio interior. Y el atrio de Israel, que es la otra división del atrio interior, solamente entraban varones israelitas. En otras palabras, solamente eran los varones nacidos en Israel los que podían entrar en el atrio de Israel. Y un atrio más interno que se llama el atrio de los sacerdotes, que solamente podían entrar, como dice la palabra, sacerdotes o gente específica que tenía que ver con el sacerdocio o de una posición más alta dentro de lo que era el pueblo de Israel. Era el sitio como que digamos de más privilegio para entrar, y era como digamos el más interno. Ese era el atrio de los sacerdotes, y específicamente entraban todos aquellos que tenían lo que era el trabajo con el Señor. Era para la gente que era ya más delegada en ese sentido, o sea, la gente que está más en delegación, o sea, la gente de más compromiso, que en este caso de los levitas, a ingresar a esto. Así se movía, en ese tiempo. Etimológicamente viene del latín atrium, que significa lugar al aire libre, sin techo, dentro de un edificio. O sea, en otras palabras, es sin techo, pero pertenece a esa vivienda, o sea, está dentro de la vivienda, aunque sin techo. Nosotros ya miramos, por ejemplo, patios. Yo tengo mi patio personal aquí donde tengo mis mascotas, donde tengo una reja que separa lo que es el lugar donde yo vivo de las otras casas. Entonces prácticamente ese es mi atrio. Ese es el atrio prácticamente donde yo vivo. Este es el espacio de vivienda, este es mi cuarto prácticamente, poniendo un ejemplo. Digamos que el lugar santo podrían ser la sala, el comedor, podrían ser la cocina, podrían ser hasta el baño, podemos poner como lugar santo, o sea, haciendo una comparación. Y el lugar santísimo sería mi cuarto, porque es prácticamente el lugar de mi intimidad. Es mi lugar personal. Entonces es como por poner un ejemplo más o menos. O sea, así era como se distribuía. Entonces los atrios se refieren a una parte externa. El atrio del tabernáculo era la zona donde se llevaba a cabo los sacrificios, y era la única sección a la que el pueblo tenía acceso para presentar ofrendas. Ofrendas y sacrificios a Jehová. Esto lo podemos ver, mis hermanos, en el Salmo 96:8, el Salmo 104 y en Primera de Reyes 8:64. Estas citas bíblicas ustedes las pueden comparar en su casa, las pueden revisar, mis hermanos. Yo voy a mandar en este momento lo que es, incluso dentro de lo que es lo que estamos viendo. Si el Señor permite, mandaré las citas bíblicas. Si no, pues mandaré lo que es la descripción bíblica, sino solamente las citas. Estaba cercado por una valla, y esto quiero que le pongamos atención, porque aquí vamos a describir todo lo que son las partes específicas del tabernáculo. Estaba cercado por una valla de lino fino,
sostenido por 60 columnas de bronce con sus respectivas basas de bronce y capiteles de plata. Prácticamente ¿cómo se llama? En una parte gráfica que yo estaba mirando en YouTube, estaban las maderas, abajo estaba lo que eran las basas de bronce y más abajo estaban lo que es el capitel de plata. El sur, la parte sur, la parte norte y sur consistían en cortinas de lino fino de 45 metros, 20 columnas, con 20 basas de bronce y 20 capiteles de plata. Eso es lo que es al norte y lo que es al sur. Eso lo pueden ver en Éxodo 9:10. Lo mismo al norte, Éxodo 27:11. Al occidente eran de 22.5 metros. Prácticamente aquí estamos dando lo que es la descripción en la medida que se hacen en metros. Aquí vamos a encontrar en la palabra lo que es la medición en codos. Con cortinas de lino fino. 6.75 metros, 10 columnas. El lino fino era de 6.75 metros. 10 columnas de bronce, 10 basas de bronce y 10 capiteles de plata, según Éxodo 27:12. En el oriente era de 22.5, con cortinas de lino fino, de 6.75 sostenidas por 3 cortinas, 3 columnas de bronce, 3 basas y 3 capiteles de plata y las basas de bronce. Obviamente son 60 columnas, pero se hace mención a estas 3 de ser justamente por la entrada, por donde va a ingresar el pueblo para el sacrificio. Mis hermanos, si tomamos en cuenta todo lo que se refiere al Señor Jesús, te va a especificar muchas veces de la puerta oriental. La salvación viene del oriente. Mis hermanos, Jesucristo nació en el pueblo de Israel y cumplió su objetivo, y el Señor sella al pueblo de Dios en el oriente. La historia de la vida de los siervos del Señor y todo lo que tiene que ver con el Señor empezó en el oriente. La alabanza es en el oriente, mis hermanos. De hecho, cuando tú miras específicamente la ubicación de los campamentos, Judá, que representa la alabanza, que es alabanza, y que es del pueblo de donde nace el Mesías, que es el pueblo de donde nace Cristo Jesús, venían del oriente. Venían específicamente del oriente. Entonces todo eso, mis hermanos, tiene un simbolismo tremendo. La salvación viene del oriente, porque en el oriente estuvo Jesucristo en el pueblo de Israel. El pueblo está en el oriente. Ahora, mis hermanos, si nosotros hacemos la comparación, las más grandes sabidurías vienen del oriente. Entonces, es como el Señor va ubicando las cosas. Esto es tremendo. Como el Señor hace y de qué manera el Señor propone hacer las cosas. Ahora, ya hablamos de las bases, hablamos de los capiteles, ya hablamos de las columnas. Hablamos de los puntos cardinales donde estaba ubicado las basas. Ahora, la puerta del atrio medía 9 metros y estaba hecha de tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Atención que son 4 colores, de las cuales estaban prácticamente hechas esta puerta. Todo esto tiene un simbolismo, mis hermanos. Si nosotros miramos y nosotros entramos en detalles, por eso es que, mis hermanos, yo no podía estudiar los versos bíblicos. De hecho, pensé que me iba a demorar más. Esto creo que lo voy a terminar pronto. Pero esto es tremendo, mis hermanos, y es hermoso como el Señor
expresa, mis hermanos, lo que el Señor quiere revelar a través de esto, y posiblemente tengo un poco más de tiempo para leer algunas citas bíblicas porque vale la pena que lo podamos ver si el tiempo me amerita. De hecho, tengo bastante tiempo, pensé que no me iba a alcanzar el tiempo, pero bueno, sigamos en detalle con el tema, mis hermanos. Dice, el punto del atrio medía 9 metros y estaba hecha de tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Ahora, vamos con lo que es de entrada. Primer punto, la entrada. Ya hablamos específicamente de cómo eran las partes, las 60 bases y todo eso. Ahora vamos a entrar en un detalle específico acerca de la entrada. Dice una sola entrada, mis hermanos. No había entrada por otros lugares. Estamos hablando del tabernáculo de Moisés aquí. Dios mediante, cuando entremos, si Dios permite, se va a hablar del tabernáculo de David en el tiempo de los reyes. También se va a hablar del templo de Dios. Y si el Señor permite, en lo que es en la gracia, también o tal vez en el cumplimiento de la ley, se pueda hablar del segundo templo, si el Señor lo permite, porque se quiere entrar directamente en los temas que el Señor pone. De hecho, yo creo que ya tocamos el tema con respecto a los 4 atrios, pero aquí hay una tremenda importancia de que el Señor te habla de una sola entrada. No te habla de otras entradas, no te habla de otro pasadizo, no te habla de un lugar por donde tú te puedas meter, sino que el Señor te habla de una única y sola entrada. De hecho, si tú ves el diseño del tabernáculo, solo había una manera de entrar, que era la puerta que estaba diseñada, que es la que ya hablamos. La de 9 metros era una sola puerta. Esta puerta tenía 4 colores. Ahora, ¿qué simbolizaba la entrada? La entrada simbolizaba a Cristo. Todo el tabernáculo simboliza a Cristo. Sin embargo, aquí entra lo que es el símbolo de Cristo, según lo que dice el libro de Juan 9, Juan 10, 9, que esa cita sí la vamos a leer. Vamos a leer también el versículo 10. La palabra del Señor dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, yo quisiera encontrar un versículo específico, porque aquí te habla de Jesús como la puerta. Solamente Jesús es el acceso al Padre, el acceso a la presencia del Señor. Pero aquí me llama la atención una parte que habla específicamente de, es el 10.1, perdón. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el que no entra por la puerta, el que no ingresa por la puerta, dice, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Ya. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Aquí te da a entender, mis hermanos, que todo el que es de Dios, Él conoce su nombre y las llama. Aquí tú te das cuenta, mi hermano y mi hermana, que independientemente de lo que pasen las cosas o cómo sucedan, el Señor te llamó desde antes de la fundación del mundo, y en algún momento de la vida en la que el Señor decide llamarte para vida eterna, el Señor ya sabe cómo llamarte y ya sabe de qué manera, y oirás su voz porque eres de sus ovejas. No es que te conviertes en una oveja el día que recibes a Cristo. Ya fuiste sellado como una oveja del Señor. Sino que en el momento, el día y la hora que el Señor te engendra en el Espíritu,
porque tienes una vida en la carne, te engendra en el espíritu para soplar vida en el espíritu en ti, así como es la gestación, porque sabemos que los padres son los que dan vida a los hijos y no los hijos se dan vida a sí mismos. Entonces, de esa manera, mis hermanos, es como el Señor procede para hacer en ti la salvación. Entonces, el pastor conoce sus ovejas. Pero algo muy interesante, mis hermanos, y es que dice aquí la palabra que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y el salteador. Aquí te habla de Satanás. Ahora, ¿cuáles son esos otros lugares por donde el enemigo puede entrar? Que no es la puerta. Tus oídos, tu mente, tus ojos, tus 5 sentidos, tu área emocional. Son otras partes por donde el enemigo quiere meterse a tu vida y se trata de meter y hacer daño y meterse. ¿Cuál es la puerta por donde entra el pastor? Es tu corazón. El Señor entra directamente al corazón. Es un simbolismo. Pero aquí el Señor te dice, aquí te dice en la palabra más adelante, yo soy la puerta. Yo soy soy la puerta de acceso al Padre. Sin mí tú no ingresas al Padre. Si yo no soy la puerta de tu vida, si yo no soy la puerta en tu vida para ingresar al Padre, tú no vas a poder entrar. No sé, mis hermanos, si ustedes se acuerdan de la película del Peregrino. Yo me vi la última parte y a mí me impactó una cosa que me llamó la atención, mis hermanos, y era tremendo, que había un hombre que se llamaba Ignorancia. Y este varón trataba de entrar por sus obras, por sus méritos, por su trabajo, por lo que él podía hacer en sus fuerzas, mis hermanos. Es tremendo porque muchas veces en las iglesias se te dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sin embargo, y inconscientemente te enseñan que tienes que hacer obras si quieres ser acepto, lo cual la palabra de Dios no dice. Y a veces por no discernir las cosas o por no entender lo que estamos diciendo, hacemos daño. Y nos hacemos daño porque nosotros terminamos enseñando lo que creemos y y aparte que afectamos un cuerpo, nos afectamos a nosotros mismos. Eso es tremendo. Ahora, en esta película, mis hermanos, y aprovecho el tiempo que tengo, mis hermanos, porque es mucho tiempo el que tengo dando gracias a Dios para lo que es la lectura, aunque creo que vamos a entrar más en detalle. Al final de la película, este varón que se llamaba Cristian y el otro era Esperanza, ellos habían entrado obviamente porque recibieron al Señor, porque Cristo moró en sus corazones y ellos ya tenían la llave, ellos ya tenían la invitación, ellos ya tenían el acceso para la vida eterna. El día que ellos se morían, ellos iban a pasar a vida. Ellos iban porque iban a pasar a vida. Entonces, el momento que ellos ingresaron, ya la invitación les fue dada, ya el boleto de entrada ya se les fue entregado, ya Cristo se los entregó, ya les dieron las llaves para entrar al reino, ellos ya tenían el acceso, porque ellos habían sido tomados y enviados en el tiempo específico que Dios se les reveló. Ellos entraron. Ellos pasaron por las aguas y pasaron por todas las turbaciones y todas las cosas que ellos tenían que pasar para llegar al reino. Sin embargo, este varón que se llamaba Ignorancia, con todos los méritos y con todas las cosas, llega a la presencia del Padre y él, con toda la confianza del mundo, dice: por mis obras y por mi trabajo arduo, llegué a la presencia del Señor y estuve en la presencia. ¿Qué pasó? Que este varón pensaba que por los méritos que hacía, por las cosas que él hacía y cuanto él hacía y cómo él hacía, como muchas veces se piensa que por los méritos, que por las obras, que cuánto haces, que cuánto nos haces, porque nos fijamos más en lo que los hombres nos digan que lo que Dios nos diga. Entonces pensamos que hemos logrado todo, mis hermanos. A veces pensamos que como los hombres están contentos y están felices, y a veces gente en autoridad está feliz, también Dios está feliz. Y mis hermanos, tú puedes deleitar los ojos de los hombres, tú puedes deleitar los oídos de los hombres con alabanza. Puede que ante los ojos de las personas tú seas una persona responsable, promedio y todo lo demás, y seas lo tremendo siervo, lo que los demás piensen que eres.
a la vista de los hombres y para Dios es reprobado. Eso es tremendo. Porque uno puede cantar con una hermosa voz y pensar que por la hermosa voz, y la gente muchas veces piensa que por la bonita voz te meten a la presencia del Señor y son gente más emocionalista. Porque por una voz o porque uno canta bonito, porque canta la canción que a mí me gusta, o a veces como ministro porque grito, yo no sé tantas cosas. Por último, el Señor sí puede usar tu vida para ministrar a las demás personas, a pesar de qué estado estés. Porque Dios no se niega a sí mismo. Tú puedes tener unción, puedes tener presencia de Dios en lo que hagas y no agradar al corazón de Dios. Porque los milagros, las señales, los prodigios y las cosas no son los que te califican delante de Dios, sino el fruto. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a dar fruto constante. Y eso es permaneciendo en su presencia. Todo eso es importante saber. Este varón Esperanza pensaba que por sus frutos, no por sus frutos, por sus obras, su trabajo y por lo que él aparentemente en sus fuerzas logró, él iba a entrar al reino. Oh sorpresa, que vino un ángel del Señor, le puso cadenas y le echó al infierno. Él quiso entrar sin tener la boleta, sin tener la invitación, sin que Dios lo haya llamado, sin que la presencia del Señor habite en su vida, sin que el Espíritu Santo muera en él, sin haber aceptado al Señor, sin haber sido sellado por el Espíritu Santo, sin haber sido engendrado por Dios. Él quiso meterse al cielo y terminó en el infierno, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Cuando yo te estoy haciendo esta explicación es para darte a entender que ese boleto, esa entrada que era la única entrada que tenían, ese era el acceso, es lo que representa esa puerta, mis hermanos. Cristo es el acceso, Cristo era la entrada. Si tú quieres entrar por otros medios a la presencia del Señor, vas a salir expulsado, vas a salir consumido. Solamente por la puerta de Cristo Jesús puedes entrar. Solo por esos medios. Mira cómo el Señor te va enseñando estas cosas. Mira cómo el Señor está ya desarrollando el tema. Ahora, esto es interesante, mis hermanos, porque esto que vamos a ver ahorita, principalmente con la puerta, lo vamos a ver Dios mediante con lo que es en la dispensación del reino milenial, con lo que se refiere a estos cuatro colores. Porque todo esto tiene que ver mucho con lo que son las señales proféticas de los últimos tiempos. Pero también tiene que ver de cómo el Señor se mueve y cuál es la intención de Dios de todas las cosas. Mira, vamos a ver en este momento los materiales y lo que significan cada material. Ya hablamos que la puerta estaba hecha de 60 columnas que tenían 3 metales. Que tenían 3 materiales, que tenían la madera de acacia, tenían lo que eran las basas de bronce y tenían ¿cómo se llaman? Los capiteles de plata. Ahora, yo quiero mencionar cada material, mis hermanos. Yo quiero que esto lo guarden, si quieren tomen apuntes, escríbanlo, porque esto va a ser un refuerzo de lo que vamos a ver los otros días. Porque esto es una parte muy importante que te va a explicar todo acerca del plan redentor, de todo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y cómo a través del Hijo el Padre estaba satisfecho con el sacrificio cumplido en la cruz. A mí me vino un pensamiento al corazón que luego se los voy a decir. A ver, primero empezamos con los metales y todo esto lo vamos a ver porque todo esto tiene que ver mucho con la obra sacrificial de Cristo. Los metales. Oro. El oro representa la divinidad. La plata representa redención. Y el bronce, sufrimiento o juicio. Los colores. Carmesí
que representa la sangre redentora de Cristo. El azul representa al Hijo de Dios. Luego vamos a entrar en detalle con esto. El púrpura representa a Cristo como Rey. Y el escarlata representa a Cristo como Salvador. El lino torcido representa a Cristo como hombre perfecto. De hecho, el lino torcido era de color blanco. Otros materiales. El pelo de cabra, que eso estaba en la parte superior del lugar santo y el lugar santísimo, que era la parte externa, representa el ministerio de los profetas, el ministerio del profeta. Las pieles de carne teñidas de rojo representa la sangre derramada, lo que es el sacrificio expiatorio. Esto, como les digo, estaba sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Las pieles de tejones, que eran la parte que estaba por encima de todas estas, representan la fealdad del pecado. Cuando entremos en el lugar santo y en el lugar santísimo, mis hermanos van a entender estas cosas, y aquí una tremenda revelación, mis hermanos. La madera de acacia, que es uno de los materiales prácticamente de la mayoría de toda la construcción del tabernáculo, tanto los atrios, lugar santo y lugar santísimo, estaban hechas de madera de acacia, y la madera de acacia representa carne incorruptible, también representa al hombre. El aceite para la lámpara, que era usado en el lugar santo, representa unción. Las especias para el aceite de la unción representan adoración, que eso también vamos a ver, mis hermanos, dentro de lo que es el lugar santo. Las piedras de ónice y de engaste, que esas son parte de la confección de lo que es el traje sacerdotal, representan a la iglesia como cuerpo de Cristo. Recordemos que justamente el pectoral que tiene el sumo sacerdote tenía 12 piedras, y cada piedra eran piedras preciosas que representaban a las 12 tribus. Las piedras preciosas representan la iglesia. Ahora, volviendo con el asunto, mis hermanos, con lo que se refiere a los atrios. El número 60 está dividido en dos números, que es el número 6, que representa al hombre, y el número 10, atención, orden perfecto, que también habla de responsabilidad. Entonces, ¿aquí de qué te está hablando? El número 60. Aquí te habla de la responsabilidad de Cristo al hacerse hombre para representar a todos los hombres. Cada poste tenía la historia de Cristo. Por ejemplo, la madera de acacia, que era la parte que era la parte más grande, representaba a Cristo, Jesús bajo la tierra, Jesucristo hecho hombre. La plata representa a Jesucristo como redentor. Y el bronce representa el sufrimiento de Cristo, de cómo Él sufrió por tu redención. Por eso es que el capitel está abajo. El capitel es de plata. Entonces, aquí muestra a Jesús como hombre sufriendo en la cruz para redimirte de tus pecados. La redención, mis hermanos, es tomar tu lugar, es tomar el lugar de otro. Eso es, redención es pagar el precio de un rescate. Por ejemplo, los esclavos eran comprados para rescate, para dejarlos en libertad. Se podía hacer eso. Nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de la cárcel de la condenación, esclavos del infierno eterno. Pero Cristo vino, tomó el lugar de nosotros, pagó con su sangre nuestra vida y tomó nuestro lugar, lo que es la propiciación. Ahora, volviendo, mis hermanos, a lo que se refieren los 4 colores, dice que prácticamente tenía 4 colores.
La primera era la tela azul, púrpura, escarlata y lino torcido. Si recordamos, mis hermanos, el azul representa a Cristo como Rey. Solo des en cuenta en el orden en cómo se está mencionando. Primero te menciona el azul. Que es Jesucristo como Hijo de Dios, perdón. A Jesucristo como Hijo de Dios. Esto, mis hermanos, está revelado en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan te muestra a Jesucristo como Hijo de Dios. Si tú lees la palabra del Señor, lo que dice en Juan 1:1, dice, y el verbo estaba con, y dice en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Y tú lees todo lo que se refiere al libro de Juan 1, te habla de la representación de Jesús como Dios, de Jesucristo como Dios. Tú lees en el libro de Juan 14, me parece que la palabra cuando le dice Tomás al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo que estuve con vosotros y no me conocisteis. El que me ve a mí ha visto al Padre. Es tremendo. Representa a Cristo como Rey. De hecho, el púrpura representa realeza. Aquí te habla de Cristo como Rey. Ahora, el azul, en lo que estuvimos hablando del Evangelio de Juan, es un evangelio universal. El púrpura representa a Cristo como Rey, es del Evangelio de Mateo. ¿Por qué es el Evangelio de Mateo hablando de Cristo como Rey? Porque, mis hermanos, aquí Mateo está hablando de Jesús como Rey a los israelitas. ¿Por qué razón? Si tú lees el Evangelio de Mateo capítulo 1, tú vas a encontrar una situación tremenda cuando el Señor, cuando te habla de las genealogías, primero habla de Abraham, que él era descendiente de Abraham, descendiente de Abraham y de todo lo que tiene que ver con la familia de Abraham en el pueblo de Judá. Te habla de David. Y la promesa que el Señor le hizo a David específicamente, que dijo de tu simiente, dice, en tu simiente yo levantaré reyes, justamente por la reconstrucción del templo. Entonces, no era específicamente por David, ya había un sello, mis hermanos, que Dios tenía para Judá, para lo que era un reinado. Y todo lo que nosotros vemos en David, y de ahí en adelante, mis hermanos, eran genealogía de reyes. Incluso Zorobabel era gobernador del pueblo de Judá. Era gobernador, era como ser rey. Y de ese linaje nace Jesús a los israelitas, para dar testimonio de que Jesús había nacido del linaje de David, linaje real. Y por ende se le representa a Jesucristo como rey. Dice que de ahí se levantará un rey para siempre. Hay profecías que hablan de que Jesucristo iba a ser el rey para siempre, que están hablando los profetas. El escarlata, que representa a Cristo como Salvador. Yo puedo decir, mis hermanos, que esto te habla del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos. ¿Por qué razón? Porque aquí la palabra del Señor te dice que Jesucristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Es lo que dice la palabra. Si tú lees lo que dice mi hermano, si tú vas al contexto de todo lo que es el libro de Marcos, tú miras a un Cristo que sirve. El libro de Marcos fue escrito a los romanos, mostrando a Jesucristo como siervo. Aquí te muestra una expectativa de servicio, dar su vida. El que sirve se niega constantemente, el que sirve se da. Jesucristo se dio por ti, por mí, para salvarnos de la ira venidera. Y lino torcido, que en este caso es color blanco, representa a Cristo como hombre perfecto. Eso en el Evangelio de Lucas.
Si tú le lees el Evangelio de Lucas, te muestra una carta sencilla del doctor Lucas, que fue escrita específicamente para Teófilo, que era gobernador, me parece, de Grecia. Y ahí estaba explicando específicamente cómo era la vida de Jesús y te mostraba más una vida de ser humano, de una vida de nacimientos normales, y que desde el vientre ya había sido llamado, que tenía las señales. Pero la vida de Jesús te presentaba más como un hombre perfecto en el libro de Lucas. Entonces, ¿dónde tú encuentras las bases de que Jesucristo, aquí es representado como hombre perfecto, está en Lucas del 3 al 23, donde el Señor, Lucas hace mención hasta Adán, justamente hasta Adán, la genealogía, o sea, mostrando como un hombre que era perfecto por encima de todos los hombres, porque llegó hasta Adán. Entonces, aquí te hacen esa referencia como hombre perfecto. Los 4 evangelios. Los 4 evangelios te hablan de Cristo. Los 4 evangelios te llevan a Cristo. Los 4 evangelios es Dios buscando al hombre. Los 4 evangelios hablan de la obra redentora de Cristo. Cristo es la entrada. Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se dan cuenta, mis hermanos, que toda cosa aquí está hablando específicamente de los atrios, perdón, de Cristo Jesús. Y cuando entremos, mis hermanos, en los otros días acerca de lo que se refiere a las vestimentas, a lo que se refiere al lugar santo y al lugar santísimo, mis hermanos, vamos a ver muchas cosas. Incluso me llamó mucho la atención hablar acerca del tabernáculo de David, que mis hermanos, el tabernáculo de David era solamente el arca. Era un acceso directo a la presencia de Dios, un acceso directo. Tiene eso también que ver con el tema de lo que es la dispensación de la gracia. Y que Dios nos vaya ayudando. Ahora, y hablamos de lo que es los implementos y todo lo demás. Ya tocamos el tema de las cortinas y hablamos de las bases, de las 60 bases y por qué eran el número 60, qué significaba esto. Vamos a entrar en este momento al altar del holocausto. Hay 3 objetos específicos que vamos a ver dentro de lo que es justamente lo que es los atrios. La entrada, que está cubierta por las 4 cortinas, y hablamos de las bases y hablamos de todo lo que está alrededor y lo que representa. Vamos a encontrar 2 objetos que van a estar a la vista, y es el primero que va a salir, que es el altar del holocausto, que eso está en Éxodo 38. Era un altar portátil como todos los objetos del tabernáculo. De hecho, todo el tabernáculo era portátil. La razón de la que se construyó de la manera que se construyó se hizo de tal manera de que pueda ser desarmable, para que el pueblo de Israel se trasladara. Y donde el Señor los ubicase, ahí debían armar el tabernáculo, y cuando el Señor se moviese debían desarmar y moverse. Esa era la orden que el Señor estaba dando para que el pueblo siguiera por el camino al desierto. Hecho de madera de sitín, cubierta de bronce por el sufrimiento de los corderos, porque ahí se sacrificaba el cordero, ahí se derramaba la sangre del cordero. Esto era lo primero que veían los sacerdotes al pasar por la puerta del atrio. Era lo primero que veían los sacerdotes. Ya dijimos, mis hermanos, que el único lugar accesible para todo el pueblo era en los atrios, y era para presentar los holocaustos, y ese era el lugar donde se presentaban los sacrificios. Ojo, que hablamos del bronce. No solamente representando sufrimiento, sino también juicio. El juicio de todos los hombres cayó sobre Jesucristo. El que era conocido como justo se hizo injusto para que su justicia esté en nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Ahora,
Dice que esto era lo primero que miraban al ingresar al altar. Durante el sacrificio se usaba una palilla para las cenizas, palas, tazones de ceniza y horquillas para los restos, para retirar los restos para lo que era la limpieza del altar. Todas las mañanas y las tardes se sacrificaba un cordero, para que tú te des cuenta y para que tú y yo nos demos cuenta, mis hermanos, que todo el tiempo se peca. Mis hermanos, todo el tiempo se ofendía a Dios. Y se dan cuenta cómo el sacrificio tenía que ser constante. En las mañanas y las tardes se presentaba el sacrificio constantemente, se ofendía a Dios. Imagínense que esto era cada día. Y a veces, según yo había visto un estudio, no eran solamente corderos. Se sacrificaban bueyes, se sacrificaban cabras, dependía el tipo de pecado que se tenía. Y los sacrificios eran constantes. O sea, para darte a entender la magnitud y la constancia de pecado que nosotros teníamos y tenemos. Y cómo al hombre le es complicado decir que puede vivir una vida. Solo un día sin pecado, mis hermanos. Un día sin pecado era imposible. Dese cuenta cómo el Señor saca y resalta las cosas. Y cuánto tenía que el hombre constantemente presentar sacrificio constante a Dios por el pecado, porque constantemente se ofende. Constantemente se ofende. Ahora, ¿qué simboliza el altar del holocausto? Primero, la sangre, que se sacrificaba por el perdón de pecados. Nosotros podemos ver que en la cruz del Calvario, mis hermanos, el altar fue hecho con los materiales que era de bronce y de madera. La madera representa específicamente al hombre, representaba a Cristo como hombre, y el sufrimiento que era el bronce prácticamente hablaba del sufrimiento en la cruz. La cruz fue hecha de madera. Y en la cruz fue derramada toda su sangre, simbolizando que su sangre fue derramada por ti, por mí, limpiándonos de todo pecado. Y pagó un sufrimiento tremendo. Nos perdonó de todo pecado según Efesios 1:7. Nos limpia de todo pecado según Primera de Juan 1:7. Y nos justifica de nuestros pecados según Romanos 5:9. Ahora, aquí te está hablando de purificación y de limpieza de pecados presentes, pasados y futuros. Con eso no te quiero decir que puedes pecar cuando tú quieras y seguir viviendo una vida desordenada y que Dios te va a perdonar todo y que no ha pasado nada, mis hermanos. Sino que aquí te da a entender que la naturaleza misma de pecado es constante en nosotros, pero tenemos un abogado que constantemente habla por nosotros y está constantemente limpiándonos. Aquí hay tres cosas muy importantes que aquí hay que recalcar cuando te habla de presente, pasado y futuro. Es que el Señor ya te liberó de la condenación del pecado. Tú ya no eres condenado de pecado si Cristo mora en tu vida. Porque por la fe eres salvo. Tú ya no eres condenado por causa de Cristo Jesús. Tú eres libre de la condenación del pecado. En este momento, mientras estamos en este cuerpo terrenal, estamos siendo libres del poder del pecado. Del poder del pecado, mis hermanos. Estamos siendo tratados y este es el proceso de santificación para libertarnos del poder del pecado. Y en el futuro, mis hermanos, siendo que Cristo venga o siendo que nosotros partamos, vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ya no vamos a estar en el cuerpo y en las cosas que hacen que nosotros entremos en lo que es la naturaleza pecaminosa. Toda esa es la obra que Dios está haciendo. Y la obra de Cristo es completa. Yo me puse a pensar y era lo que yo les dije que les iba a contar, mis hermanos, que vino a mi corazón. Que hace un tiempo una persona dijo que Cristo había pagado solo el 60%. Como quien dice, o sea, el pecado de Cristo es incompleto y porque lo demás depende de nosotros y solo pagó el 60% por la mala interpretación de la palabra.
Pero yo me pongo a pensar, y esto me puso esto en el corazón el Señor, y me atrevo a decir puso en mi espíritu, que si la obra de Cristo hubiese sido solo el 60%, la obra hubiese sido incompleta y no hubiera sido acepta. Acuérdate que no es que Cristo murió en la cruz ya para perdón de los pecados y se fue al cielo y ya. Él estaba presentando una ofrenda limpia delante de Dios. Y esa ofrenda limpia era entregada delante del Señor. Si la ofrenda de Cristo era un 60% como algunos predican, la ofrenda de Cristo no es acepta delante de Dios, porque la ofrenda era directamente a Dios. Por ende la obra no era incompleta y la obra no tenía validez. Solo en eso pongámonos a pensar, mis hermanos. Y si nosotros entramos más allá con lo que es el detalle, con lo que es el detalle de lo que es el lavacro, vas a entender muchas cosas. Porque eso también tiene que ver con lo que mucha gente te enseña: fe más obras. Que si tú no haces, que si no haces de esta manera, que tienes que hacer así, que tienes que hacer, es que si tú no haces, que si no esto, entonces te va a caer el juicio y tantas cosas. Y se ha acostumbrado a predicar un Cristo enojado, un Dios dispuesto a castigar, a destruir, a hacer daño, mis hermanos, y esa no es la naturaleza de Dios. La gente sigue predicando antiguo pacto, sigue predicando lo que es pacto antiguo, que es el pacto de la ley, para forzar al pueblo a convertirse, mis hermanos, y así no funciona. Entonces, ¿por qué se menciona todo esto? Para hacerte entender que la obra es solamente de Cristo. Y todo lo que se hacía en los sacrificios y todas las cosas que después el enemigo puso y hizo mucho daño, pero también por la dureza de corazón, principalmente por la dureza de corazón del pueblo, se convirtió en actos religiosos. Y que se hizo una dependencia de hacer estas cosas para alcanzar a Dios, para encontrar el perdón de Dios. Y esto es tremendo, porque esto nos pasa hasta el día de hoy, que cuando una persona está en autoridad eclesiástica se cree por encima de los demás y condena y juzga, porque el hecho de tener una posición piensan que están bien delante de Dios. Sin embargo, los que estamos donde estamos, por la misericordia de Dios estamos. Somos los más dignos de misericordia si fuera de obras. Somos los más indignos delante del Señor, somos los más pecadores. El Señor toma de lo vil y lo menospreciable del mundo para humillar a los sabios, y muchas veces Dios toma a lo que menos vale para que su nombre sea glorificado. Dios se mueve así. Dios trabaja así. Por el tiempo, mis hermanos, vamos a avanzar. No tengo ya mucho tiempo para tocar el tema. Nos limpia de todo pecado. Y el segundo punto te habla de la muerte de la carne. En otras palabras, Él mata la carne en nosotros a través de su obra salvífica. Pero también a nosotros nos corresponde constantemente hacer morir a la carne. No solamente Cristo derrama su sangre, nos limpia de todo pecado, sino que Él da muerte a la naturaleza pecaminosa de la carne, para que ésta ya no señoree en nosotros. Y que Dios nos ayude a someter nuestra vida por completo al Señor, mis hermanos. Porque ya Cristo lo hizo todo. No es que tú tienes que hacer algo más. No es que Cristo 50, yo 50. Eso no existe, mis hermanos. Es una ofensa y es un insulto al Señor decir que Cristo hizo una parte y tú tienes que hacer la otra. No, mi hermano. La obra de Cristo es completa. El lavacro, y con esto vamos a terminar, mis hermanos, porque por el tiempo, y más que todo porque para ya avanzar directamente a los otros temas. El lavacro está en Éxodo 30, 17 y 21. La base era de bronce. De hecho, toda la fuente era de bronce. Hecha para que los sacerdotes se lavasen, atención, los pies y las manos. Para poder presentar el sacrificio, los sacerdotes se limpiaban los pies y las manos.
se lavaban bien los pies y las manos para poder entregar el sacrificio delante del Señor. Ahora, según Juan 13:10, no voy a entrar en detalle con el versículo, ustedes pueden verlo en la casa, el creyente ya no necesita lavarse, sino solamente los pies. El creyente solamente lava sus pies, que es el andar diario, el caminar diario. El andar diario que nosotros tenemos, eso debemos seguir lavando. Y ya no las manos que representan las obras, en otras palabras, no por obras para que nadie se gloríe. Ya el Señor te está lavando los pies y lo que hay que seguir, ya el Señor te lavó las manos, te limpió por completo y solamente tú tienes que lavar tus pies. Seguirte lavando de los caminos. Muchas veces cuando tú caminas, cuando uno se caminaba con las sandalias a pie desnudo, entraba todo tipo de inmundicias, de impurezas, entraba a la tierra. Y todo lo que iba, mis hermanos, era inevitable. Y en el camino tú tenías que purificar tus pies. Ir lavando tus pies. Entonces, eso es el significado. Tú constantemente tienes que ser purificado, limpiado y santificado. Pero ya no dependes de las obras, sino dependes de la gracia de Dios. Mira cómo el Señor va revelando las cosas. Y aquí te habla del lavamiento de la palabra. La forma de lavarse los pies era por medio del agua. Y el agua representa la palabra de Dios. Jesucristo decía, el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra de Dios y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Es la palabra de Dios el medio por el cual tú limpias tu andar, tu caminar diario. Y es en eso en lo que nosotros debemos pedir al Señor que nos ayude limpiándonos cada día. Ya te diste cuenta, mi hermano, mi hermana, que el tabernáculo habla de Cristo Jesús. Y todavía no hemos entrado en detalle de todo lo que es el tabernáculo. Apenas entramos en los atrios. Mis hermanos, la siguiente semana vamos a hablar del lugar santo y el lugar santísimo. Por favor, tengan presente ya los implementos, los metales, los colores y todo lo que vimos, porque mis hermanos, todo eso va a entrar en detalle con lo que se refiere también a lo que es las enseñanzas del lugar santo y el lugar santísimo, qué significa, y te vas a dar cuenta muchas cosas de cómo el Señor se mueve y lo que el Señor está haciendo con la humanidad, el plan de Dios, y vas a ver, mi hermano, lo hermoso que es todo esto, porque todo esto te va a llevar a entender el gran amor que Dios tiene para contigo y para conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque yo también aprendo, Señor Dios Todopoderoso, de lo que se está recibiendo, Padre. Yo mismo soy ministrado, Señor, por la palabra que tú permites, Señor, en este día. Y te doy gracias por la obra de Jesús. Gracias por la obra de redención, gracias por la misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú te hiciste hombre por mí, por todos nosotros, para que en ti, Señor, todos seamos salvados por medio del sacrificio expiatorio, Señor, de la sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, porque tú sufriste, Señor, los sufrimientos que nosotros debíamos padecer. Del castigo eterno que nosotros debíamos llevar, Señor, tú te lo llevaste en la cruz. Señor, el precio de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas hemos sido curados. Ayúdanos a ser gente de tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, por esa puerta que es Cristo Jesús y que todas las cosas sean guiadas por Cristo. Entramos por medio de Jesús. Nuestra entrada fue Cristo, no hay otra puerta, no hay otro camino. Como dice Juan 14:6, no hay otro camino. Nadie viene al Padre sino por ti. Señor, las obras, nuestros haceres no nos van a acercar a ti. Ábrenos los ojos. Perdónanos las terquedades y las necedades, Señor, al insistir que nuestras obras, que nuestros actos nos van a acercar a ti, Señor. Perdónanos y ayúdanos a confiar, Señor, Padre, en la gracia salvífica de Cristo. Solo Cristo, solo gracia. Señor, prepáranos para lo que tú quieres enseñarnos. Lávanos, Señor, a través de la palabra. Pon amor por la palabra.
Lávanos a través de la palabra, lava nuestros pies. Ya nuestro ser está limpio por la sangre de Cristo, ya nuestro ser está limpiado. Ya no dependemos de obras, no dependemos de actos, dependemos de la gracia de Dios. Padre, te bendecimos. Que sea un tiempo de bendición, Señor. Toma control el resto de días, Señor. Santifícate, Padre. Recibe la gloria y la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estamos despedidos. La paz de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, y que sea una semana en victoria. Dios mediante, si el Señor permite, voy a subir. Me parece que hay una tercera parte, mis hermanos, de lo que se refiere a salvación por elección. Si no, mis hermanos, haré nuevamente lo que es el video pregrabado como lo hacía antes, como estoy subiendo en estos días. Que sea lo que Dios quiera, mis hermanos. Sabemos que el Señor es de que hace la obra. Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sobre tu vida.